Le damos gracias a Dios en esta mañana. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por este momento. Un momento tan importante para nosotros, porque hoy es el día que hablamos de la palabra de Dios. Señor, te damos gracias, glorificamos tu nombre, lo exaltamos y sabemos, Señor Dios, que necesitamos que tú nos dirijas, Señor. Que tú nos des la palabra adecuada, Señor, de acuerdo a tu plan y a tu propósito, Señor. Abre nuestros oídos, Señor. Danos el entendimiento para poder entenderla y comprenderla, Señor. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy vamos a hablar de la religión. La religión y su esfuerzo por servir a Dios. La religión siempre ha existido. Desde que el hombre fue creado, siempre ha existido la religión. ¿Qué es la religión realmente? ¿Cómo se compone una religión? ¿Y cómo podemos darnos cuenta nosotros, ya como hijos de Dios, que salimos de una religión? ¿Cómo nos daremos cuenta si no estamos, aún ya como cristianos, viviendo una religión? En este momento vamos a hablar de la religión y su esfuerzo por servir a Dios. Casi toda la mayoría de gente religiosa se esfuerza por servir a Dios. ¿Por qué el hombre le es dado a hacer una religión y a seguir una religión? Primeramente vamos a ver que la naturaleza del hombre, tal como fue creada por Dios, originalmente era buena y correspondía a Dios y a su ley. Esta es la naturaleza del hombre. Cuando fue creado por Dios, Dios puso en el hombre una parte buena, pero esa parte buena correspondía a Dios. Entonces, de esa misma manera, el hombre, al tener esa parte buena, con esa parte buena que el hombre tiene por naturaleza, él busca a Dios con esa parte buena. Aunque fue envenenado por la caída, esta buena naturaleza permanece en el hombre. De ahí viene es que el hombre hace cosas buenas, ayuda, se esfuerza por hacer cosas buenas, porque en él hay una parte buena que Dios creó en el hombre. Así que si una persona vive conforme a su naturaleza buena, aún puede restringir el mal. Aún esa persona religiosa que vive por esa parte buena, puede el mal restringirlo. Dice en Romanos, en el capítulo 2, en el verso 14, porque aquí nos hacemos algunas preguntas. ¿Cómo Dios va a juzgar a las personas que vivieron antes de la ley? ¿Cómo Dios va a juzgar a las personas que vivieron antes de la ley? Recordemos que la ley es de Moisés hasta Cristo. Entonces, aquella gente que vivió antes de la ley, ¿cómo Dios los va a juzgar? Si no había ley, es decir, no habían los mandamientos, no había la escritura, ¿cómo Dios los va a juzgar? Dice aquí en Romanos, en el capítulo 2, en el verso 14, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, es decir, que una persona que nunca ha leído la ley, la palabra de Dios, esta persona se guía por la parte buena, porque en esa parte buena Dios depositó una ley.
Y en esa ley, aunque la persona no conozca la ley, la palabra de Dios, él se rige por esa ley que Dios depositó en él, en el hombre, en esa parte buena. Es decir, que las personas que no vivieron en el tiempo de la ley de Moisés, ellos van a ser juzgados por la ley que hay en ellos, es decir, en su conciencia. Porque no son, dice en el verso 14, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, lo hacen por naturaleza, es decir, por la ley que Dios depositó en ellos en su conciencia. Dice, estos aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Si es que el hombre, antes de que viniera esta escritura, esta palabra de Dios, los hombres vivían por una ley que Dios había depositado, Dios depositó en sus conciencias. Y ellos vivían de acuerdo a su conciencia. Entonces, con esa parte buena, el hombre quiere servir y agradar a Dios. Con esa parte buena. Dice en el verso 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. Dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia junto con ellos. Es decir, que cuando el hombre es creado, Dios, ese hombre, ese ser que nace, ese ser humano, ya nace con una ley dentro de él, en su conciencia, que Dios depositó en su corazón. Y por medio de ese vivir, de esa parte buena, el hombre camina en este mundo. Y lo que lo lleva a hacer es una religión. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia junto con ellos, y acusándoles o defendiéndolos en su razonamiento. Es decir, una persona que nunca ha leído las Escrituras, esta persona se rige por su conciencia. En su conciencia le dicta lo que está haciendo bien y lo que está haciendo mal, equivocadamente. Y esto es lo que lo lleva al hombre a hacer una religión. Entonces, cuando Dios le dio la Escritura, la ley a Moisés, que ellos recibieron la ley de Dios, estos hombres, los judíos, ellos de la ley hicieron una religión. Es decir, que al hombre le es muy dado a hacer una religión. ¿Qué quiere decir esto? Que les dado mucho a vivir por la parte buena que ellos tienen, y ellos piensan que así es como sirven a Dios y que es la manera correcta y que Dios los puede atender. Si ellos hacen obras buenas, si ellos buscan a Dios con esa parte, ellos piensan que a Dios lo agrada. ¿Qué va a suceder pues con esta gente religiosa? ¿Qué va a suceder? Pues dice aquí en las Escrituras, en Romanos, en el capítulo 2, en el verso 16. Dice, vamos a leer de nuevo el verso 15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia junto con ella, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio, por medio de Jesucristo. Es decir, que Dios va a juzgar a la humanidad en el gran trono blanco, lo que dice Apocalipsis 20, 11 al 15. Ahí dice que Cristo va a juzgar a la humanidad de acuerdo al evangelio de Jesucristo.
Toda la humanidad, todos los seres humanos vamos a ser juzgados de acuerdo al Evangelio por medio de Jesucristo. ¿En qué lugar quedan los religiosos? El mundo está lleno de religiosos. Por donde quiera vemos religiosos. Fuera de la iglesia, dentro de la iglesia, hay religiosos. ¿Qué es verdaderamente un religioso? ¿Qué va a hacer Dios con los religiosos? En Romanos, en el capítulo 2, en el verso 17, fíjese lo que dice con respecto a los religiosos. Pero si tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces la voluntad divina, instruido por la ley, aprueba las cosas más excelentes y confías en que tú mismo eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, uno que disciplina a los necios, maestros de niños que tienen la ley, la forma apropiada de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Ese es un religioso. Un religioso es el que enseña a otro a que haga cosas excelentes, pero él no las hace. Enseña a las personas a tener un comportamiento excelente, pero él no lo tiene. Enseña a las personas que tienen que hacer cosas grandes para que Dios los oiga, pero él no las hace. Dice, tú pues que enseñas a otro que no, dice, tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Esta es la religión. Esta es la religión. En todas las religiones, todos los movimientos, aún cristianos que se han apartado de la verdad y se convierten en religiosos, esto es lo que están haciendo. Dice, tú pues que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, saqueas sus templos. Tú que te jactas de la ley y con transgresión de la ley deshonras a Dios, porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, según está escrito. Aquí esta carta está hablando que los judíos, siendo judíos, ellos que tenían las escrituras, se convirtieron en religiosos y el nombre de Dios era blasfemado porque ellos daban mal testimonio a los gentiles. Aún ellos con la circuncisión que ellos se hacían, no pudieron ellos vivir lo que verdaderamente Dios quería que vivieran. Dice, pues la circuncisión aprovecha si practicas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión ha venido a ser incircuncisión. O sea, no sirve. O sea, así es como se componen las religiones. Las religiones atan cargas a los hombres, pero ellos no. Los dirigentes no las hacen. Dice el verso 27, y el que es incircunciso por naturaleza, si guarda, y el que es incircunciso por naturaleza, si guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que por la letra y por la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que lo es exterior en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres,
sino de Dios. De esta manera podemos ver que la religión, por mucho que el hombre se esfuerce, no puede estar a nivel que Dios quiere que el hombre debe de estar. Es decir, la religión no te va a cambiar. La religión, cualquier religión no te va a cambiar. Hay un pasaje aquí en Romanos, en el capítulo 1, en el verso 16 de Romanos. El apóstol San Pablo, antes de recibir a Cristo, era un religioso. Él creía que estaba sirviendo a Dios. Y así es todo el religioso que hace muchas obras y hace muchas cosas, piensa que está sirviendo a Dios. Así vivió el apóstol San Pablo, aún persiguiendo a los cristianos, a los creyentes, y aún participando en la muerte de algunos, pero él se creía que estaba sirviendo a Dios. Pero aquí en Romanos, en el capítulo 1, en el verso 16, habla el apóstol San Pablo, un hombre que vivió en la religión. Si tú no dejas la religión, te vas a perder. Tú estás pensando que porque haces donativos o cosas buenas y respetas a tu prójimo y haces muchas cosas por medio de tu parte buena que tienes, ¿crees tú que por eso tú no necesitas el evangelio? Pero realmente, cualquiera que sea tu movimiento y tu religión, si tú lo vives, pues estás perdido. Pero ¿qué hay de aquellos hermanos que recibieron a Cristo como su Salvador y nacieron de nuevo? ¿Realmente Dios los perdonó? Ellos no van a ir a la condenación. Pero si después de haber recibido al Señor, de allí en adelante ellos empiezan a caminar de una manera religiosa, pues ahí se van a quedar. Y es posible que si no escuchan una verdadera palabra que los haga despertar, ellos van a seguir en el camino equivocado. Ya son cristianos, hijos de Dios, pero siguen en una religión. ¿Qué es una religión? Repetimos, es un religioso, es aquel hombre que obra de acuerdo a su naturaleza buena que Dios depositó. Él cree que por medio de esa naturaleza, si hace cosas buenas, Dios lo aprobará. Realmente Dios no aprueba ningún religioso. ¿Por qué? Ya lo dijimos. Porque tú que dices que se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que se ha de amar al prójimo, tú lo odias. Es decir, no se puede servir a Dios en un movimiento religioso. Aquí en Romanos, en el capítulo 1, en el verso 16, hablando de un religioso como fue el hermano, el apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio. Ahora él antes se avergonzaba del evangelio. Y él perseguía a los evangelistas. Pero un día que el Señor se le aparece, él vio que estaba equivocado. Y que su religión era vana. No es verdad. Entonces, aquí dice, porque ahora no me avergüenzo del evangelio. Porque es poder de Dios. El evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego.
Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe tendrá vida y vivirá. Estos dos pasajes de aquí de Romanos capítulo 1, 16 y 17 tienen tremenda luz para cualquier hombre religioso. Primeramente aquí vemos que Dios busca hombres, pero no religiosos. Los religiosos se estorban en la obra de Dios. Un religioso nunca va a poder vivir en el cuerpo de Cristo. Un cristiano nacido de nuevo, que su caminar es religioso, no va a aceptar a los demás hermanos para ser parte del cuerpo de Cristo, porque él está viviendo una religiosidad nada más. Por eso es tan importante que nosotros nos examinemos si estamos viviendo ya como cristianos en una religión o ya somos libres de la religión. El apóstol dice: yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. El evangelio es poderoso. El evangelio no solo salva a las personas de ser condenados. Qué importante, ¿eh? El evangelio no solo salva a las personas de ser condenados, de ir a la condenación eterna. No solamente eso, sino que el evangelio nos salva de nosotros mismos, de nuestro mal carácter, de nuestro yo, de nuestra vana manera de vivir. Transforma nuestra mente, cambia nuestra mente, y entonces nosotros somos transformados por medio del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La gente está perdida en la religión. Les enseñan una fe muerta, una fe que crean en sus ídolos, que crean en sus mentiras. Esta fe los está destruyendo. La única fe es la fe que viene de Cristo. Cristo y la fe es lo mismo. Cuando recibimos a Cristo, recibimos la fe. En esta fe, el justo por esa fe tendrá vida y va a vivir. Un ídolo no te puede transmitir vida porque está muerto. Es un ídolo muerto. ¿Qué te puede transmitir? El evangelio se vive por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe tendrá vida y vivirá. Estos dos pasajes tan importantes aquí. Nosotros creímos en el Señor nos perdonó de nuestros pecados, de ir a la condenación, nos salvó. Pero no solamente el Señor hizo eso, Él nos dio vida, la vida divina, la depositó en nuestro espíritu. La vida de Dios está dentro de nosotros. Si nosotros como creyentes tenemos esa vida, pero no vivimos por esa vida, vivimos por la parte buena que nosotros tenemos, igual que los gentiles, igual a los que no han aceptado a Cristo, así viven, entonces nosotros nos vamos a contradecir. Los gentiles van a decir: tú eres cristiano y haces lo que yo hago. ¿Por qué? Porque nosotros como cristianos hemos caminado, pero no de acuerdo a la vida que recibimos, sino caminamos por medio de la vida buena, humana que tenemos, y eso pensamos que así es el cristiano.
Veamos otro pasaje en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 15, de los religiosos. En el capítulo 15 del Evangelio de San Mateo dice: entonces vinieron a Jesús de Jerusalén unos fariseos escribas diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Estos son los religiosos, Los religiosos guardan muchas tradiciones. Óigame, todas las religiones tienen tradiciones. Son religiosos. Adoran todos los ídolos, adoran todos los santos, adoran a los apóstoles, adoran a todo. Aún a gente que ni siquiera conocen. Y esto lo hacen por una tradición, año con año celebran su fiesta a su ídolo. Pero déjeme decirme que los mismos judíos descendientes de Abraham se convirtieron en religiosos. Aquí dice que vinieron ante Jesús los fariseos, escribas, diciéndole: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Esto se había convertido en una tradición para ellos. Al lavarse las manos, ellos pensaban que estaban puros, limpios. Respondió y le dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por causa de vuestras tradiciones? Existe el mundo religioso, siempre quebrantando los mandamientos de Dios por sus tradiciones. Siempre es lo mismo. Porque Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre, y quien hable mal de tu padre y a su madre, que muera. Este era lo que Dios dijo en el Antiguo Testamento. Dijo: honra a tu padre y a tu madre, y quien hable mal de su padre o su madre, que muera. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre, a su madre, yo ya es ofrenda a Dios todo lo mío con que hubiera sido beneficiado. O sea que ellos se excusaban. Ellos no honraban a su padre ni honraban a su madre. Se excusaban en esto. Dice el verso 6: ya no ha de honrar a su padre y a su madre. Así habéis invalidado la palabra de Dios por causa de vuestra tradición. Es decir, que ellos, según lo que ellos tenían, todo se lo daban a Dios. De tal manera que se olvidaron de sus padres. Así es el religioso. El religioso hace cosas buenas, pero se le olvida de otras cosas importantes que Dios quiere que hagan. De tal manera que el Señor a estos religiosos les dice: hipócritas. Esa es una religión. Realmente, si estás en una religión, todas las religiones es lo mismo: la hipocresía. Dice en el verso 7: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me rinden culto, enseñando mandamientos de hombres como enseñanzas. Todas las religiones tienen mandamientos de hombres como enseñanzas. Todas. Aún los llamados cristianos que se apartan de los demás. Acuérdese que apartarte de tu hermano es porque tú no has crecido en vida. Es decir, que tú vives por tu parte buena, y allí, con esa parte buena que tú tienes, amas a los que quieres, y a los que no quieres no los recibes. Y todas las religiones enseñan mandamientos de hombres. Y les hablan para que tengan un comportamiento de santidad delante de Dios, pero ellos no lo viven. Esa es la religión. Entonces Jesús, ¿de qué manera podemos vivir nosotros como hijos de Dios? ¿De qué manera podemos caminar como cristianos, como hijos de Dios? Ya dijimos que como cristianos tenemos que dejar lo religioso y tenemos que ver cómo vamos a caminar. Vamos a ver un pasaje en las Escrituras, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 4.
En San Juan, en el capítulo 4, en el verso 15 en adelante, vamos a leer cómo Jesús enseña cómo tenemos que adorar al Padre. Aquí nos va a decir que cómo debemos de adorar al Padre para que verdaderamente tengamos esa verdadera adoración y esa verdadera comunión. Porque es posible que nosotros nos reunamos y nos pasemos 2 horas, pero en esas 2 horas ni le alabamos a Dios como Él dice, ni tocamos a Cristo, ni le servimos a Dios. Todo fue por causa de nuestra parte buena, que nosotros pensamos que con esa parte buena podemos tocar a Dios. No. En el verso 15 dice, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien, has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte. Fíjese bien, está hablando de sus padres adoraron en este monte. Dice, nuestros padres adoraron en este monte, mas vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Qué importante aquí. Los judíos en el Antiguo Testamento tenían que reunirse en el lugar que Dios les había ordenado para adorarle. A Dios solamente se le podía adorar en Jerusalén, en el templo. Allí era el único lugar donde se le adoraba. Dice el 22, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene. Aquellos antiguos adoraban a Dios en Jerusalén. Es el momento que Dios está cambiando la manera de adorarle. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y con veracidad. Esta es la manera correcta de adorar al Padre. Esto no es la religión. Esta parte que está diciendo espíritu es la parte que nosotros tenemos, que Dios mismo la creó en nuestro ser, y es la parte más profunda que hay en nosotros, en el espíritu. No el espíritu, no habla del Espíritu Santo, sino en nuestro espíritu. En nuestro espíritu se encuentra la verdad. La verdad es Cristo. Cristo, cuando yo lo recibí, entró a mi espíritu, y de ahí es donde yo tengo que adorarle a Él en espíritu y con veracidad. Esto cambia lo religioso. Lo religioso busca lo externo. Dios busca lo interno. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y con veracidad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios busca verdaderos adoradores que lo adoren en espíritu y con verdad. Dios es espíritu, dice, y los que lo adoran en espíritu y con veracidad, es necesario que adoren. Si nuestra reunión no fue basada en nuestro espíritu, si nuestro culto no está basado en nuestro espíritu, si nomás tocamos las partes buenas, déjeme decirle que perdimos el tiempo. Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y con veracidad, es necesario que lo adoren. Aquí en el capítulo 3, en el capítulo 3 de San Juan, dice que había entre los fariseos un hombre
muy bueno. Es la otra parte que nosotros podemos ver. Podemos decir y aceptar que un religioso es menos pecador que uno que no es religioso. Sí lo aceptamos eso. Un religioso, decimos, restringe el mal con su conducta buena. Pero esto no es lo que quiere Dios del hombre. No, Dios no quiere religiosos. Había un hombre en el tiempo del Señor, un hombre que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este era un hombre religioso. Se portaba bien, hacía buenas obras, leía las Escrituras. Esa es la otra parte. Que nosotros como creyentes, muchos de nosotros leemos las Escrituras y conocemos mucho las Escrituras y las sabemos de memoria, pero se nos olvida. Pero no entendemos que a Dios se le sirve en el Espíritu. Nicodemo era un religioso, pero él buscó al Señor porque él sabía que algo le faltaba, que algo no estaba bien en su vida. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo tenía que nacer de nuevo. Usted vive en una religión, pero usted no ha nacido de nuevo. A lo mejor está en la religión más grande que existe en el mundo. A lo mejor tiene los ídolos más grandes. Pero si usted no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. No hay una persona que se pueda escapar de la presencia de Dios. Dios va a juzgar y a condenar a los religiosos. Entonces este hombre se sorprendió cuando el Señor le dijo que necesitaba nacer de nuevo. Nicodemo dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Un religioso, si no nace de nuevo, no puede entrar. No puede ver el reino de Dios. No puede disfrutar a Dios. ¿Sí? El diablo confunde a las personas en su parte buena y los hace experimentar y los hace sentir cosas raras, y ya con eso los entretiene y piensan que es Dios el que les está dando esos sueños, esa forma que ellos están haciendo. Piensan que es lo que los hace aceptos delante de Dios, pero no. Dice el verso 6: lo que es nacido de la carne, carne es. Aunque el hombre sea muy religioso y haga lo que haga, sigue siendo carne. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Necesitamos dejar las religiones y buscar a Dios desde lo más profundo de nuestro ser, nacer de nuevo. Dice la gente: pues es que yo ya me bauticé. ¿Cuándo se bautizó? Cuando ni se acuerda de ese bautismo. Cuando lo bautizó su mamá y su papá y lo llevó ante un hombre que hicieron ¿qué? Un rito, pero no hay una verdad allí. Usted siguió igual en una religión. Ahora que usted ya es grande, adulto, y que se ha convertido en un religioso, o tú que eres un pecador que no eres religioso, los dos necesitan nacer de nuevo. Lo mismo que le dijo el Señor a Nicodemo, que era un hombre principal y un hombre bueno, que no se metía, que no hacía problemas, pero necesitaba nacer de nuevo. Lo mismo se lo dijo a la ramera, a la prostituta que andaba con todos los hombres, le dijo lo mismo. Es decir, Nicodemo, bueno, religioso, fue comparado igual que una prostituta, pecadora. Los dos estaban en la misma condición. Los dos tenían que nacer de nuevo. La religión es vana, no sirve, no te salva, no te ayuda.
Regresemos a Romanos en el capítulo en Romanos en el capítulo 1, verso 9. Aquí vamos a ver cómo, ya como cristiano, como hijo de Dios, cómo debo de servir a Dios. Dice Pablo en el capítulo 1, en el verso 9, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu. A Dios no se le puede servir de otra manera más que en el espíritu. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu. Pero aquí el apóstol está hablando de una manera, de un servicio de adoración. Es decir, que el apóstol San Pablo, cuando servía a Dios, para él era una adoración a Dios. ¿Se da cuenta? Cuando el hombre quiere servir a Dios, el servicio para él es una adoración a Dios. No es un esfuerzo humano, no es una queja, sino es un servicio y es una adoración a Dios. Para él, hablar de Dios era para el apóstol, era alabar a Dios, era glorificar a Dios. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera ahora al fin Dios me favorezca en su voluntad, concediéndome ir a vosotros. Porque anhelo verlos para comunicarlos algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente animados por la fe que está en vosotros y en mí la fe que es vuestra y mía. ¿Qué cosas? Esta es otra manera de ver las Escrituras, es otra manera de caminar. Cuando nosotros tenemos que cambiar de nuestra manera y aún quitar cosas religiosas que nos han estorbado y nos estorban de tal manera que no permiten que seamos o que estemos en el cuerpo de Cristo. Pablo sirvió a Dios en su espíritu. Esta palabra griega significa servir en adoración. Servir en adoración. Cuando lo hacemos en el espíritu es un servicio de adoración a Dios. No vemos qué tan lejos esté el lugar, sino lo hacemos de una manera de adorar. Mateo capítulo 4 en el verso 10. Dice en Mateo en el capítulo 4, en el verso 10, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Se da cuenta lo que estamos leyendo? Dice que el Señor le dijo a Satanás, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Servir a Dios es adorar a Dios. Segunda de Timoteo, en el capítulo 1, 3 de la segunda de Timoteo,
Segunda de Timoteo en el capítulo 1, 3. Doy gracias al cual Dios sirvo. ¿Qué tan grande es la diferencia de servir a Dios en el espíritu a servirlo como religioso? El religioso se queja de lo que hace. El que sirve a Dios en el espíritu se goza en la presencia de Dios. Doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis antepasados con una conciencia pura, mientras sin cesar me acuerdo de ti en mis peticiones de noche y de día. Esto lo experimentaron los hermanos, los apóstoles, cuando predicaron el evangelio, y aún aquellos que llegaron a morir por causa del evangelio. Para ellos esa muerte era una adoración a Dios, porque estaban cumpliendo lo que Dios les encargó. Vamos a ver Filipenses 3:3. Dice Filipenses 3:3, porque nosotros somos la circuncisión, los que servimos por el Espíritu de Dios. Los que servimos por el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo, hijo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, llega a ser irrepresible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Él dice que todo lo que él era antes de conocer a Cristo, su religiosidad y su religión, para él era perder todas esas cosas, para él era ganancia. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Esta es la manera de servir a Dios. Lucas capítulo 2 en el verso 37. Lucas capítulo 2 verso 37. Dice en el verso 36, había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Ella era de la edad muy avanzada. Había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Era viuda hasta los 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo a Dios de noche y de día con ayunos y súplicas. Este es el cambio total que Dios quiere del ser humano. Él no quiere religiosos, Él quiere hombres que lo adoren en espíritu y con verdad. Vamos a leer Romanos capítulo 2, verso 29. Romanos 2, 29. En el capítulo 2, en el verso 29, dice: desde el verso 8 dice, concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. ¿O es Dios solamente Dios de judíos? No, es también Dios de los gentiles, ciertamente también de los gentiles, puesto que en verdad Dios es uno, y Él justificará por la fe
Por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la no circuncisión. Luego, por medio de la fe, ¿invalidamos la ley? De ninguna manera. De ninguna manera, antes bien confirmamos la ley. Qué glorioso es el Señor. Aleluya. Nuestro espíritu es diferente del corazón, del alma, de la mente y de la parte emotiva. Nuestro espíritu humano es diferente de estas partes. Entonces, este es el órgano con el cual nos tenemos que acercar a Dios, nuestro espíritu. El Espíritu Santo está en nuestro espíritu humano, regenerado. Segunda de Timoteo, capítulo 4, en el verso 2. Segunda de Timoteo 4, en el verso 22. Dice, el Señor está con tu espíritu. Dice desde el 21, procura con diligencia venir antes del invierno. Eúbulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Este es nuestro vivir ahora como cristianos. Ahora servimos a Dios por nuestro espíritu, porque allí está el Señor, en nuestro espíritu. Al caminar nosotros experimentamos que Dios está en nuestro espíritu y que es la manera correcta de poder caminar en el espíritu. Romanos capítulo 8, en el verso 16. Romanos 8, 16. Dice, el espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cómo nos damos cuenta que nosotros somos hijos de Dios? Ahora somos hijos de Dios. El Espíritu mismo, el Espíritu Santo mismo, da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Dice el verso 15, pues no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido espíritu filial. El espíritu filial con el cual clamamos Abba Padre. Es decir, que el mismo Espíritu Santo que está en nuestro espíritu nos hace sentir que digamos Abba Padre. El mismo Espíritu Santo que está dentro de nosotros en nuestro espíritu nos hace que alabemos, que clamemos, que adoremos, que busquemos a Dios. Es el mismo Espíritu Santo el que nos levanta a que nosotros prediquemos y hablemos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio junto con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por eso nos damos cuenta de que somos hijos de Dios, porque el Espíritu Santo da testimonio junto con nuestro espíritu. Y si hijos también, somos herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Este es el vivir de un cristiano nacido de nuevo. Es uno que ya no se mezcla en la religión, es uno que busca
liberarse de la religiosidad y buscar a Dios de una manera más profunda, donde podamos tocar a Dios. A Dios solamente lo podemos tocar en nuestro espíritu. Fuera de allí, con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, no tocaremos a Dios. A Dios se le toca en nuestro espíritu. Y si somos hijos de Dios, también somos herederos de Dios. Aleluya. Amén. Dice Romanos 8, en el verso 6, dice: porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Por cuanto la mente puesta en la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Aunque el hombre religioso sirva con una parte buena que Dios depositó en él, en esa parte buena es parte de la carne. Solamente en el espíritu es la única manera de podemos acercarnos a Dios. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el espíritu. Mas vosotros no estáis en la carne, sino el espíritu. Acuérdense que nuestro espíritu es diferente de nuestro corazón, de nuestra voluntad, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el espíritu. Allí es la parte importante que nosotros podemos servir a Dios. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿De qué te sirve ser religioso? Si no tienes el Espíritu Santo, no eres nada. Estás en una religión vana. Te vas a morir en una religión vana. Y vas a creer en cosas vanas nada más. Ojalá que esto haya sido una bendición para todos aquellos que escuchen esta palabra. Te damos gracias, Señor, en este momento. Agradecemos en esta hora de esta palabra, Señor, que nos has dado, Señor. La disfrutamos, Señor, porque realmente se disfruta, Señor, tu palabra, Señor. Muchas gracias, Padre, por habernos sacado de la religión. Ahora pedimos, Señor, que nos lleves adelante, Señor, como hijos tuyos, pero ya no como religiosos, Señor. Tenemos que aborrecer la religión. Esto no nos ayuda, esto nos separa, Señor, de ti, Señor. Y nos separa de los demás hermanos, y nos separa del cuerpo de Cristo. Te damos muchas gracias, Señor. Abre nuestros ojos, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.